información conmocionante que llega desde la provincia de Córdoba. Un joven de tan solo 19 años mató a su abuelo. Violencia dentro de una familia y lo mató a golpes. Además, está toda la provincia de Córdoba, el país, conmocionado por esta situación, que es evidentemente el relato de una violencia intrafamiliar. ¿Qué pasaba en esa familia y qué motivó esta violencia de parte de un adolescente o un joven de tan solo 19 años? Tiene todos los detalles Ariel Salio. ¿Cómo te va, Ari? ¿Cómo estás? Así es, la verdad, una situación muy compleja, Agustina, porque una situación intrafamiliar ya con una historia de violencia. ¿Y qué sucedió en esta madrugada? Donde Manuel Luján, voy a corregir ahí la edad, es 22 años. Un 22 años. Adulto. Claro, es un adulto. Termina golpeando a su abuelo. Lo terminan asistiendo, luego que llama un servicio de emergencia, lo derivan a un nosocomio, sin embargo en el lugar ya fallece por los golpes. Manuel Luján, 22 años, es un historial que tiene que ver con, en su primaria, en su época de más chico, abanderado en el jardín, abanderado en la escuela, excelente alumno, pero a partir de los 15 años o 16, las drogas empezaron a hacer estragos y pasó desde lugares en los cuales estuvo detenidos hasta 2 veces internado en el neuropsiquiátrico, que también escapó. La violencia que vivían dentro del domicilio era permanente. Solamente que intercedía uno de los hermanos, que es mayor, cuando él le grababan estos brotes psicóticos que terminaban o robarle plata a la madre o robarle plata al abuelo, y donde en algún momento también hasta rompió toda la vivienda. Dicen que la vivienda por dentro está totalmente destruida en este primer piso de este complejo de barrio Cabildo Anexo. Estoy con Carolina. Sí. Carolina es prima justamente de Manuel. ¿Cómo era la situación de Manuel? La situación en la que ellos vivían era, o sea, muy grave, porque todo el tiempo, si no era la madre, era el hermano el que se cruzaba en medio cuando le agarraban esos brotes que le agarran, destruía la casa, peleaba con mi abuelo, peleaba con mi primo, cuando no le daban plata para la droga, para lo que él quisiera, se ponía violento, salía con un palo, golpeaba las paredes. O sea, un chico que no está apto, que cuando entra a un neuro, por donde entra sale. O sea, ahora si no mataba a mi abuelo, la mataba a mi tía. O sea, alguien iba a ser, terminó siendo mi abuelo, y de la manera en que lo golpeó, o sea, él se merece ser condenado. Nosotros queremos justicia y que él pague por lo que él hizo. Porque lo mató como un perro. Lo mató como un perro. Mi abuelo no se merecía lo que le hizo. No solamente con respecto a la violencia que él ejercía con su mamá, con su abuelo, sino también hubo casos de abuso. Hasta conmigo, una vez que estaba durmiendo también me despierto, me tenía la mano acá, o sea, conmigo, yo le dije, conmigo no va a joder, no fue más argüello, por el simple hecho que yo no lo quería ni ver, porque lo quería sacar de donde estuviera, nunca iba. O sea, abusa de la madre, por más que mi tía no hable. ¿Abusa? No, ¿Cómo me decís? Abusa de la madre. ¿Sexualmente? Sexualmente abusa, te das cuenta, mi tía no está en los cabales, porque mi tía también está enferma psicológicamente, te das cuenta con solo verla. O sea, que ella no hable porque es el hijo y defiende lo indefendible, porque es indefendible lo que hace, pero porque ella es con el simple hecho de que está enferma también. Claro. ¿Qué pasó en la madrugada? Porque esto ocurrió en la madrugada, en un transcurso de una discusión que los vecinos pudieron escuchar. Sí, la verdad que yo no vivo acá, yo soy de Argüello, pero bueno, llamaron mis primas, todos diciendo que le había pegado mal en la pierna a mi abuelo con un fierro, después en la cabeza, que lo llevaban a mi abuelo mal al hospital, que no sabíamos, que lo llevaba la ambulancia, pero no iba nadie, no sabíamos a dónde, hasta que buscábamos las clínicas, todo. Pero realmente bien no sé lo que pasó, sé que lo que cuentan de que mi abuelo, o sea, como que él le pedía plata para ir a comprar vino, ahí me está diciendo mi tía, para ir a comprar vino, que mi abuelo no tenía, que lo quiere esa marcha, mi abuelo agarra lo que tiene un cuchillo, no sé qué, para defenderse, que lo suelte, lo hinca, y ahí viene... ¿Esto era costumbre de la violencia que ejerció sobre tu abuelo? Claro, con mi abuelo, con mi tía, o sea, mi tía no habla un montón de cosas por miedo a él, porque eso lo hace por miedo. O sea, siempre un problema con este chabón. Cuando no es que roba, que quiere manosear al vecino, a los niños, todo el mundo aterrorizado. No, él tiene que pagar por lo que hizo, y no solamente con esto. Le hace daño a todo el mundo. No, él tiene que estar preso, no un neuro nada, porque así como entra, sale, y no es justo. ¿Se ha escapado del neuropsiquiátrico cuando estuvo internado? Se ha escapado, y mi tía hasta lo ha ido, ella se tira.
porque somos testigos que lo ha ido a ella hasta saca. Está una situación, la mamá, el amor incondicional. Está enferma ella y bueno, defiende lo indefendible. Tiene que pagar por lo que hizo. Nosotros estamos conmovidos por la situación y en la manera en que lo mató nadie se merece la muerte. Nadie, un viejo de 80 años que no molesta a nadie, querido por todo el mundo. No es justo. Bueno, complejísima la situación familiar, intrafamiliar, una situación que iba a suceder, lo dicen ellos. Sí, clarísimo. Si no era el abuelo, iba a ser la madre. Muy difícil realmente. Y el peor final. Lo detienen acá a las pocas cuadras. Aparentemente iba a comprar drogas. Luego que hacen la denuncia, la policía lo detiene en el sector. Sin remordimientos. Se entregó y en este momento se encuentra detenido. Pero volvemos a repetir. Ha estado detenido por robos menores, más que nada algún tipo de rateo, de robos pequeños que tiene que ver con el consumo. Un chico que cambió radicalmente, lo relatan ellos, ¿no? Radicalmente a partir del consumo de las drogas, que cuando era chico, recuerdo, desde lo que fue jardín y primaria, abanderado en la escuela, impecable, y sin embargo, bueno, luego empezó en el consumo de las drogas, tipo 15, 16 años, según el relato de ellos, y hasta, bueno, tiene 22 actualmente, y en esos pocos años era insostenible poder convivir con él. Y este final, la verdad, tremendo, de este hombre de 80 años que termina muerto en manos de su nieto con golpes, tanto en el cuerpo, en la cabeza, con un hierro que se encuentra en el lugar. Bueno, como siempre, Ari, en este tipo de casos lo que hay es una violencia instalada alrededor del consumo problemático de sustancias que transforma a las personas. Lamentablemente hemos contado más de una vez un relato como este en el que la violencia se descontrola, en este caso con un joven de 22 años que de los 16 acá seguramente estuvo incrementando año tras año sus niveles de violencia, y todo está alrededor del consumo problemático de sustancias. En la medida en que no empecemos a ocuparnos como sociedad de este tipo de situaciones, lamentablemente esto es un problema que cada vez vamos a ver más. Esto es violencia extrema producto de un consumo problemático. Seguramente hay algo más para decir, ¿no? Que lo tendrá que decir una instancia de salud, y lo que quiero decir con esto es probablemente no cualquiera frente a una situación de consumo puede ponerse así de violento. No estoy diciendo que solo sea la sustancia lo que provoca esta situación, e independientemente de eso, este joven de 22 años finalmente va a tener que pagar por esto que hizo con la justicia, ¿no? Pero más allá de eso, el problema social que tenemos es el consumo problemático de sustancias. Es eso de lo que hay que ocuparse. Exactamente, consumo problemático de sustancias en situaciones sociales y económicas complejas. Claro, ¿no? sumado es un combo a eso. que hace difícil. Igual este tipo de problemáticas familiares. Sí, Ari, pero igual esto, por supuesto, una situación débil económicamente complejiza más la situación, pero este tipo de reacciones de violencias, de robos intrafamiliares, de violencia intrafamiliar para una persona desesperada que lo único que quiere es ir a consumir, se da en cualquier clase social, ¿eh? Sí, eso desde ya, ¿no? El consumo, como decís, va de la mano de la violencia cuando ya es extremo, ¿no? Estamos hablando de casos extremos como este, pero que lo hemos cronicado otras veces, ¿no? Este final fatal de lo que te dicen los familiares es una muerte anunciada. Alguien iba a terminar así en este núcleo familiar, de una forma o de la otra. El hermano más grande, que era el que vivía acá, contenía la situación. Sí, pero ayer se decidió ir a visitarla a su novia, no más. No, pero aparte, Ari... No, ¿y eso a qué costo? Claro. ¿A qué costo? Soportando qué niveles de violencia, hace cuánto tiempo ese hermano, esa mamá que tal vez desesperada por su hijo, donde no encontraba una contención suficiente, por ahí el hijo le relataba lo mal que la pasaba cuando estaba en un neuropsiquiátrico, etcétera. Son situaciones de verdad muy complejas de atender, y hay que... el Estado tiene que poner sobre la mesa una cantidad de recursos humanos y económicos suficientes como para poder abordar una problemática tan extendida y que tiene tantas aristas de complejidad, ¿no? Como es el consumo problemático. Tal cual, ¿no? Y el seguimiento.
¿no? De Claro. casos que ya el Estado Sí, ha conoce. tenido conocimiento. Claro, claro. Y luego, ¿qué sucede ante esto, no? Que haya un seguimiento ante estos casos. Sí, sí, sí. Muchos de ellos, bueno, el caso de Aralí Vivas en Brickman nos tiene, por supuesto, a todos conmocionados, esta nena de 8 años, Sí. y donde el padrastro, el amigo del padrastro, bueno, la terminan asesinando, digo, tan reciente, pero que tiene que ver con lo mismo que estamos hablando ahora. Sí, sí, Una sí, cuestión intrafamiliar, complicada. Por supuesto en casos que... de adicciones de drogas que hacen que la violencia se exacerbe. Sí, totalmente. Me parece importante esto que decís porque es solo que se exacerbe, ¿no? A ver, sobre todo en el caso de Aralí Vivas, esta chiquita de tan solo 8 años que finalmente fue encontrada muerta en un lugar quemado. Quemaron el lugar para tapar el crimen que habían cometido, que era abusar de ella, violarla y luego asesinarla, ¿no? Una gravedad absoluta. En ninguno de los casos esto amerita que la justicia no condene a las personas que cometieron esos delitos. Pero bueno, hay un trasfondo de consumo de sustancias que probablemente influya. Tal vez no es lo determinante, pero influya. Tal vez en este caso de este joven sí lo sea más, ¿no? Porque estamos hablando de una violencia que estaba absolutamente vinculada a esto. Era pelearse con quien sea para conseguir los recursos necesarios, a como dé lugar para poder seguir drogándose. Así es, tal cual. En este sí tiene que ver justamente por el consumo y el vínculo es estrecho con eso, ¿no? Con el consumo de drogas. Y con una cuestión complicada, por supuesto, intrafamiliar de hace tiempo. Bueno, una de las hermanas ya no vivía acá. Sí, por esto mismo, seguramente. Su vida, visitar a su mamá, venía un ratito, ahora no quiso salir Candelaria, pero bueno, nos contaba y nos relataba hace un ratito esto, ¿no? Yo decidí irme de acá. Sí, sí, está clarísimo. Había sido abusada, ella nos contó que había sido abusada por él también. Bueno, tremendo. Terrible, terrible el relato. Llega con este final. Ari, gracias. Abrazo, Agus.